¿Me escuchás, Juan? Ahora, Un honor realizar esta entrevista a Juan José Salinas, uno de los periodistas de investigación más destacados de la Argentina y en particular uno de los principales investigadores sobre el atentado a la Mutual AMIA en 1994. Y te doy la bienvenida, Juan. Muchas gracias por permitirnos esta grabación y esta entrevista. gracias a vos. Estoy muy contento de estar en contacto con el público, especialmente con el de Mendoza. Buenísimo. Juan, te presenté como uno de los principales investigadores del atentado a la Mutual AMIA en 1994. Hemos leído varios libros tuyos, hemos visto muchas investigaciones. Estos días aparecen novedades de aquel atentado de 1994, no en relación a una investigación que está muy estancada, pero sí en causas vinculadas, como todo lo que tiene que ver con el memorándum, que han tenido enorme incidencia política. ¿Cómo te parecería presentar esta situación de que aquella causa haya tenido tanto impacto posterior en la política argentina, desde la muerte de Nisman, que era quien investigaba el atentado, hasta muchas cosas anteriores? Perdón lo largo de la pregunta, pero para introducir la importancia del tema. No, bueno, eh, el memorándum, la causa del memorándum no ha sido tan importante para los medios porque precisamente se utilizó para tapar el hecho de que no se investiga en lo más mínimo el tema del atentado al AMIA. Y no se investiga lo más mínimo el atentado al AMIA porque lo primero que debería haberse hecho y no se hizo, y hay poderosas fuerzas para que no se haga nunca, es investigar el atentado a la Embajada de Israel. El atentado a la Embajada de Israel es más fácil que la tabla del 2, presumo, si uno pudiera acceder al expediente judicial. Por lo que yo sé, en este se ve claramente quiénes y cómo pusieron la bomba que estalló en el interior de la Embajada de Israel. No hubo ninguna camioneta bomba y para que ustedes tengan una idea de la falta de investigación de esto, digamos nada más que en el atentado a la Embajada de Israel hubo, igual que en el de la AMIA, un entregador de esa falsa camioneta, o sea, de esa camioneta que no fue camioneta bomba, sino simplemente una camioneta engaña pichanga, una camioneta para distraer la atención, una camioneta que nunca jamás estuvo en la calle Arroyo. Este señor, que es el equivalente a Carlos Tejeldín, se llamó Roberto Barlacina. Ustedes imagínense los ríos de tinta que se han utilizado para hablar sobre Carlos Tejeldín, al cual además se lo sometió hace poco a un juicio absurdo, porque no hay ninguna prueba de nada contra el Tejeldín, y todo esto se hace para tapar la verdad verdadera, que es, en la embajada de Israel se metió una bomba dentro del edificio, y que en la AMIA, si bien hubieron dos explosiones, una interna y otra externa, la más importante fue la interna. Esto no se quiere saber, nadie, cuando digo nadie no me estoy refiriendo a una persona individual, sino a alguna fuerza social organizada. Nadie, absolutamente nadie quiere saber la verdad en el tema Embajada de Israel y AMIA. Como le dijo un dirigente de un club judío al cómico Roberto Moldavsky, muy poco después, años después, un par de años después del atentado a la AMIA, en la sobremesa, después de la actuación de Roberto Moldavsky, él preguntó por qué no se avanzaba en el tema AMIA y este dirigente de un club judío le contestó que era mucho más caro averiguar la verdad que no averiguarla. Juan, muy impresionante tus revelaciones como siempre.
una de de tus premisas fuertes, hasta donde conocemos, es algo que mencionaste recién, que en el caso del atentado a la AMIA de Disculpame, 1994, que me olvidé de contarle una cosa. Ese señor que era sí, como Tejeldín en la embajada, se llamaba Roberto Barlacina. Roberto Barlacina, que es el que entregó la Ford Falcon, una pickup Ford F100, supuestamente a un brasileño con el gorro encajetado, supuestamente que le pagó con dólares mucho más de lo que valía en el mercado y que se fue sin retirar los papeles y que eso ocurrió un sábado cuando la agencia de este señor Barlacina estaba cerrada, pero él dice que la abrió para pintar y que entonces apareció este supuesto brasileño con la gorra encajetada y le dejó ese dinero haciendo el boleto de compra y se llevó la camioneta sin los papeles. Todo esto es una mentira absoluta, se hicieron pericias de que este hombre había mentido totalmente. ¿Ustedes vieron alguna vez una foto de Barlacina? ¿Saben qué fue de su vida? jamás. ¿Alguna entrevista? No, nunca hubo nada. ¿Por qué? Porque había una decisión política de no investigar. Tan es así que el grupo del Mossad que vino a investigar, Israel lo retiró y le pidió que se fuera a Israel sin investigar. ¿Por qué? Porque por alguna razón no quería ir contra algunos argentinos, hijos de árabes y algunos traficantes de armas, por alguna razón, el gobierno de Israel no quería investigar esto. Lo quería, lo quería. Yo tengo una hipótesis de por qué no quería, pero esto es así, está en el libro de, de Gordon sobre el Mossad. Está contado con pelos y señales, cómo se retiró el equipo del Mossad sin dejarle investigar lo que querían investigar. Y te decía, bueno, esa causa, la de la Embajada de Israel, siempre estuvo en manos de la Corte Suprema. Tan bajo siete llaves la tiene, durante muchos años tuvo esa causa un secretario de la Corte llamado Esteban Canevari, que no dejó que nadie la viera. A mí me pasó una anécdota absurda. Cuando lo nombraron, yo pedí una entrevista con él, no me acuerdo cuál era el piso de la Corte Suprema, ahí en el edificio de tribunales, y me dejó de seña en la puerta, diciendo que me iba a atender, y se hizo de noche y desapareció por otra puerta. O sea, me dejó afuera. Nunca me pasó esto como periodista. Luego, no dejó a ningún otro periodista verla. Y la causa está tan paralizada, tan pero tan paralizada, que acuérdense que siendo presidente de la Corte, ¿cómo se llama? Ahora el que estaba antes, que Lorenzetti, cierto, Ricardo Lorenzetti, dijo públicamente que la causa estaba cerrada, que ya estaba acabada. Y esto era imposible porque la declararon imprescriptible, delito de lesa humanidad. O sea, pero está tan muerta como para que el presidente de la Corte, que lo tiene bajo su custodia, diga que ya está cerrada, que es un asunto terminado. Porque es lo que quería Israel, que todo tenga una condena genérica contra Irán. O sea, lo que interesaba era culpar a Irán. Punto. ¿No? Y eso también pasó con el tema del AMI. Acuérdense que el canciller eh, Timerman dijo que en el edificio de las Naciones Unidas se había cruzado con su homólogo, con el canciller israelí, que le había dicho, pero che, ¿por qué siguen investigando con el tema AMIA? Dice, bueno, sí, porque no se sabe quiénes son los culpables. Sí, todo el mundo sabe quiénes fueron, ya está, ya fue. O sea, a Israel lo que le interesa es mantener en pie la acusación contra Irán y nada más, porque sabe que Irán no tuvo nada que ver. No hay, no es que no hay pruebas contra el gobierno iraní. No hay ningún ciudadano iraní, ni persa, ni kurdo, ni musulmán, ni chiita, ni sunita, ni de la secta Bahá'í, ni de judío, ni de Zoroastro, que esté involucrado en la causa, que haya pruebas contra él. No hay nada. Por eso se explica también que haya provocado semejante oleaje.
el memorándum con Irán, porque el fiscal Nisman y el juez Canicoba Corral no estaban en condiciones de ir a Irán a interrogar a nadie porque no tenían nada para decir y esto hubiera quedado rápidamente en evidencia. Acuérdense que entre los acusados estaba nada menos que un expresidente de Irán, el ya fallecido Rafsanjani. O sea que nada, imagínense, le ponen una cámara y Rafsanjani lo encara a Canicoba Corral, lo animan y le dicen, bueno, ¿ustedes qué tienen contra mí? Y no tenían nada. Esto ya había pasado con el embajador iraní Soleimanpur cuando Galeano pidió su captura internacional. Fue detenido en Inglaterra, donde estudiaba, y después de 2 meses y medio, al recibir la documentación que les mandó Galeano, o sea, que les mandó la Argentina, a través de Cancillería, para justificar el pedido de extradición de Soleimanpur, la justicia inglesa dijo, pero esto no hay nada acá. Soltaron a Soleimanpur y obligaron a la Argentina a pagar una indemnización. A pagar una indemnización. Increíble, pero la gente se olvida de todo esto, porque por supuesto no lo van a leer ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Infobae, que es Infoembas, trabaja para las embajadas, ¿no?, de Israel y de Estados Unidos en todos los asuntos sensibles. Arrancaste la presentación, Juan, hablando del atentado de 1992 a la Embajada de Israel y parecía todo, era todo muy parecido al de 2 años posteriores al atentado en la AMIA. Digamos, la cronología, una camioneta inventada, es similar a la del atentado del 94, entonces. Si el del 92 es mucho más sencillo, por eso está tapado. Los terroristas, dándose cuenta que era muy sencillo, que los podían agarrar si hubieran querido, en el 94 trataron de hacerlo más complejo, el tema. En ambos hay un enorme protagonismo material de gente, de efectivos de la Policía Federal, principalmente de su área política y sobre todo del área de explosivos. Esto está clarísimo. Cuando se le echó la culpa a la policía bonaerense, era para tapar el hecho de que estaba involucrado el efectivo de la Federal. De la misma manera que antes se había apuntado contra Irán, porque también servía para tapar los vínculos que había en los atentados, en el atentado de la embajada, sobre todo, pero los dos, entre traficantes de armas y drogas árabes que tenían clarísimos vínculos con los servicios de inteligencia de Israel también, a los que les compraban armas. Una hipótesis fuerte tuya, o más que una hipótesis, una aseveración fuerte que vos haces, es que no hubo ninguna traffic en 1994 en la puerta de la AMIA. No, hubo dos traffic, pero no ninguna en la puerta de la AMIA. Ninguna en la puerta de la AMIA. No hay ninguna prueba de que... Es más, encontraron piezas de traffic, pero había, por ejemplo, la bomba de nafta que se encontró era virgen. Los pedazos de camioneta que había eran de 2 camionetas. Y se encontraron, y según una hipótesis que yo hablé con Hilda Garré, que fue ministra de Seguridad, una hipótesis es que esas piezas, que además cuando se encontraron no están bien encontradas, en el sentido que no hay acta fehaciente de cómo se encontraron, esas piezas al parecer estaban en la azotea del edificio y habían sido puestos la noche anterior por un helicóptero. Esto estaba en el expediente. Muchos testigos vieron un helicóptero posarse sobre el edificio y algunos incluso decir que bajaron con una soga algo a la azotea de la AMIA y que estaban iluminados con un reflector. El helicóptero iluminaba esa tarea con un reflector. Y ahí es bueno tener en cuenta que la seguridad la seguridad no existía porque se iban se limpiaban los domingos, los sábados, digamos, lo que había era el equipo de limpieza a la noche, cuando estaba en el helicóptero. Y el equipo de limpieza era de una empresa del señor Jabran. O sea que bueno, estaba todo dado para poder ponerse esas piezas
sobre la azotea. Esto es una hipótesis, pero es una hipótesis con mucho peso. Eh, esta semana pasada, al Basso, que reemplaza las tareas que hacía Nisman, pidió el sobreseimiento de, por ejemplo, la empresa de contenedores que había puesto un contenedor 5 minutos antes de la explosión frente a la Mutual y de todos los implicados adicionales. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué nos podés decir sobre eso? No, es una vergüenza, es una vergüenza. Hay que recordar que el señor Nasib Haddad y su hijo fueron detenidos a pedido de siete fiscales, que firmaron su detención porque era obvio que el volquete que había estacionado frente a la puerta de la AMIA 3 o 4 minutos, los dueños de ese volquete habían comprado 1 tonelada de explosivos sin poder justificar para qué corno lo habían comprado. Del explosivo que se había utilizado además en la AMIA, amonal, ¿no? Y fueron detenidos a pedido de estos 7 fiscales, entraron a Coordinación Federal porque lo llevaron al mismo lugar donde ya estaba detenido Tesoldín, gritando que que ellos no eran musulmanes, que eran católicos maronitas, y diciéndole a Tesoldín, de acá nos vamos enseguida porque tenemos muchos amigos en el gobierno. Efectivamente, esa misma noche, ese fin de semana, el gobierno llamaron desde la Casa Rosada al juez Galeano a una reunión. Cuando fue Galeano a esa reunión, estaba, mirá, esto fue una nota que escribí para la revista Humor, en el último número que salió la revista Humor. En la reunión estaban el comisario Pelachi, que era el jefe de la Policía Federal, puesto para encubrir, porque recuerden que Menem había sacado a toda la cúpula de la Policía Federal, la había relevado a todos, empezando por el jefe Pácero, Jorge Luis, y había puesto a Adrián Pelaqui como jefe con la orden de que no hiciera olas. Bueno, estaba ahí el jefe de policía, estaba Rucauf, que era el vicepresidente entonces, estaba, creo, vicepresidente o ministro del Interior, porque ahora pasaron tantos años, estaba el secretario de Seguridad Franco, que enseguida iba a renunciar, y en un momento dado entró Menem en la reunión. Y ahí le dijeron al juez Galeano que había aparecido, puesto por la CIA y por su servicio de inteligencia tributario en Venezuela, todavía no había llegado Chávez, era la DICIP venezolana, eran tan de la CIA que el jefe era de la CIA directamente, era un cubano venezolano, sino un cubano de la CIA, y que estos servicios habían encontrado un iraní que decía saber quiénes habían puesto la bomba y que estaba dispuesto a declarar, y entonces que se tomara el avión presidencial para ir a Caracas a interrogarlo. Yo hablé con los fiscales en aquella época, con José Barbaquia, luego condenado, igual que Galeano, por ocultamiento, y Barbaquia y Mullen, el otro fiscal, habían ido en ese avión a Caracas a interrogar a este iraní, y no sabían que en medio, cuando ellos estaban viajando, habían soltado, por orden de Galeano, a los Sadat. O sea, los habían soltado directamente. Así como lo detuvieron, lo soltaron. Y, bueno, huelga decir que lo de este iraní, que se llamaba Motamer, es una cosa más ridícula que he visto en mi vida. Ni en el Superagente 86 se ha escuchado algo parecido. Este hombre era absolutamente un farsante. Era uno que se había ido de Irán porque había cometido una estafa y porque se quería ir a vivir a Cuba, imagínense. Es más, había estado en Cuba, bueno, no sé. Y evidentemente estaba adoctrinado para decir cualquier verdura. Cuando vino Galeano acá, se acordarán, dijo, se van a caer de espaldas. Fue a la residencia presidencial de Olivos, al microcine, a pasar los videos que había hecho con este Muatamer. Menem se durmió, pues ya sabía que era todo mentira.
no aguantó ni 2 minutos. Y todo esto sirvió ¿para qué? Para alargar a los Sadat, que no estuvieran. Cuando se hace el juicio de Lamia, Galeano no los llama ni como testigos, los deja fuera de los juicios. Y ahora, Basó, que es otro encubridor serial, para seguirla como lo había sido Nisman, viene y los quiere dejar, ya quiere que ni siquiera figuren en ningún lado. Ahora es un absurdo porque los Sadat han estado involucrados en el atentado, bastante claramente. Si cualquiera que lea el expediente se va a dar cuenta solo que han estado involucrados. Lo que pasa es que esta vieja alianza, con el asunto de que no son judíos, que no son musulmanes, perdón, eh, se hace cualquier cosa. Hay que recordar que las matanzas de Sabra y Chatila en Palestina, en el Líbano, fueron cometidas por cristianos maronitas de la Falange, Kataeb, impulsados sí por israelíes, por Sharon, pero que estaban a un par de kilómetros de distancia, garantizando de que la matanza se hiciera bien. Quiero decir, la alianza entre cristianos maronitas y, y la derecha de Israel, o sea, es más vieja que el pan duro. Lo que pasa es que acá todo el mundo se hace el tonto porque todo el mundo prefiere no enterarse de nada. Juan, hay un personaje muy importante y muy oscuro, el presidente de la DAIA de esos años, Rubén Beraja. ¿Qué nos podés decir sobre él y qué relación puede tener con la motivación o las situaciones del atentado? Fue acusado de encubrimiento también. Bueno, es que fue un encubrimiento atroz. En aquella época, Página 12 dependía directamente de Mañeto, que había puesto a alguien en su directorio. En este contexto, los 3 diarios importantes que había, Clarín, La Nación y Página 12, acordaron solamente publicar lo que salía del juzgado de Galeano. Galeano se reunía todos los días con Beraja, se tomaba un whisky y decidían qué es lo que se le decía a los periodistas. Para que tengan alguna idea y se acuerden, uno de los principales periodistas de Página 12 cubriendo esta labor era Roman Lechman, que claramente es un agente de Israel. Cualquiera que siga su trayectoria ahora se va a dar cuenta. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa que el atentado, está claro, y en esto coincidimos los pocos investigadores que nos hemos dedicado, estuvo directamente relacionado con el tráfico de armas a Bosnia y Croacia. Directamente relacionado. Y para mí, también estuvo relacionado con el tráfico de drogas, de cocaína colombiana hacia Europa, hacia Italia. Claramente, también. Hay que recordar que al día siguiente del atentado de Lamia fue derribado un avión en Panamá, un avioncito que hacía un viaje diario entre las ciudades de Panamá y de Colón, sobre el Caribe. Y esto fue así porque estamos bastante claro que era para matar a un empresario llamado de apellido Schwartz, que se encargaba, era un especialista, Simar Joyeros, era un especialista en diamantes y oro, que se había especializado en lavar dinero de procedencia ilícita, reintroduciéndolo en el sistema bancario norteamericano para que los traficantes de droga pudieran cobrarlo, los testaferros de los traficantes que estaban en Estados Unidos. Y a este hombre, que todo indica que se había quedado con 20 millones de dólares, muere en el medio de otros, ahora no me acuerdo cuántos, pero son 17, 18 personas que mueren en ese atentado. Y esto está directamente relacionado con el atentado de Lamia. Cualquiera ahora no me voy a extender por qué está relacionado, pero está directamente relacionado. Mis libros, creo que lo expliqué en Narcos, Banqueros y Criminales, y no recuerdo ahora si en caso Nisman, Secretos Inconfesables, o en el que lo siguió, que se llama La Infamia. Pero en Narcos, Banqueros y Criminales ya lo abordé, ese tema
inextenso. O sea que, bueno, este vínculo nunca se quiso ver. Mi hipótesis es que uno de los motivos, quizá el motivo principal del atentado, fue un mensaje de paguen lo que deben a la DAIA, no a la AMIA. El, el atentado contra la DAIA. Lo que pasa es que en la DAIA no había nadie en ese momento. Había una, una chica que atendía el teléfono y un mozo, creo que era santiagueño. No había nadie. Bueno, tampoco había dirigentes de la AMIA. Estaban todos en, en otro lado. O sea, siendo casi las 10 de la mañana, en la AMIA no había ningún dirigente ni de la AMIA, ni de la DAIA, ni de la OSA, la Organización Sionista Argentina. Todos estaban en Radio High, sobre pretexto de una comunicación, se suponía que original, con Israel. Estaban llamados, o sea, fueron llamados para que no estuvieran ahí. El jefe de seguridad se había ido de vacaciones, de la embajada, y para mí está clarísimo de que el único israelí que me consta que estaba en la AMIA era alguien que lo habían nombrado hacía muy poco como intendente del edificio, un cargo que antes no existía, y que era el que se encargaba de las refacciones, por ejemplo, de recibir el bolquete de los Adats. Este señor, Edri, de apellido, eh, para mí está muy claro, cualquiera que lea el expediente, que sabía que se iba a producir el atentado, y entonces lo primero que había hecho cuando había llegado ahí, unos meses antes, era hacer una puerta en el segundo piso que comunicaba al edificio lindero por detrás, hacia la calle Uriburu, que era también de la COLE, de la colectividad, y por donde se escapó, él mismo lo dijo, que se fue por ahí, porque dijo que entre la primera y la segunda explosión, sí, dijo que entre la primera y la segunda explosión tuvo tiempo de salir por ahí. Te digo lo de la segunda explosión, porque en el expediente Sí, judicial está lleno de testigos que dice que hubo dos explosiones y Galeano, cada vez que le decían eso, arrojaba las declaraciones a la basura y no les hacía el menor caso. Incluso cuando ahí declaró un personaje muy querible, Simha Sné, un señor de 90 años que se dedicaba a la biblioteca de Lamia de traducir las obras en yiddish al castellano, porque sostenía con aguda razón de que el yiddish se estaba perdiendo en el mundo y no quería que esas grandes obras, recuerden que Singer, por ejemplo, escribían en yiddish, entonces quería trasladar todas esas cosas, lo que estaba ahí en la biblioteca, lo mejor por lo menos, pasarlo a castellano. Este señor, que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había peleado con los nazis en la brigada polaca del ejército inglés, dijo claramente que había habido dos explosiones. Y Galeno le dijo que no, que era un viejo, que como era viejito había escuchado mal y todo eso. O sea, el encubrimiento fue atroz desde el principio con absoluta complicidad de los tres diarios, que se habían puesto de acuerdo en no publicar nada que no proviniera de Galeano, y Galeano arreglaba todo con Veraja. ¿Por qué? Porque Veraja, creo yo, y en mi hipótesis, estaba directamente relacionado con este lavado de dinero que se hacía en Panamá. Él era dos presidente. explosiones, dos explosiones derrumbarían la hipótesis del coche bomba, también la desarmarían. Y recordamos que Veraja era dueño de un banco, el Banco Mayo. Que después quebró. Exactamente. Primero absorbió Patricio, que era su competidor, de los Spolky, y luego recibió redescuento del Banco Central por casi 300 millones de dólares y quebró, seguidamente quebró. Eh, Hay que ver qué pasó con esos 298 millones de dólares que recibió, nunca quedó claro. Bueno, Galeano estuvo 2 años preso por eso, por esa historia. Este, no es que fue absuelto así nomás. Lo que pasa es que después, Galeano, perdón, Veraja quise decir, ¿no? Lo que pasa es que después Veraja parece que fue pagando algunas deudas que tenía y que yo creo que fueron el motivo principal del atentado. Creo también de que hubo sectores de los servicios de inteligencia israelíes, ya dije que en el de la embajada el Mossad no había tenido nada que ver y que encima no lo habían dejado investigar.
pero sí creo que hubo sectores de inteligencia este, involucrados, porque la seguridad, en el caso del atentado de la AMIA, de la embajada, perdón, había participado. Fue un levantamiento, así como se levantó la custodia de la federal, se levantó la custodia de la embajada, estaban todos en el Sheraton, haciendo en una reunión, supone, con otros colegas de la seguridad, el Pitajón, de las embajadas de Brasil, de Uruguay y de otros países del cono sur de Latinoamérica, o sea que no había seguridad en la embajada de Israel, prácticamente no había, creo que había uno solo de seguridad en la embajada cuando se produce el bombazo aquel martes de, de marzo, de 17 de marzo de 1992. Ahí para mí es muy claro la participación en el encubrimiento del jefe de seguridad, que se llama Ronnie Gorney, que es el que se empecina en poner contra la opinión de los jefes de la Policía Federal, se empecina en sostener de que había habido un coche bomba, cuando esto era evidentemente algo preparado para tapar la verdadera autoría y quiénes y cómo habían puesto la bomba. Muy claro. Tenemos, Entonces, ¿qué pasa? Que decir esto, de que hubo gente de los servicios de inteligencia israelíes involucrados, te cuesta muy caro, porque ahí se te tiran todos encima. Pero es la verdad, yo no puedo evitarlo. Me parece que es tan claro que hubo gente de Israel involucrada, sobre todo más que en la factura, en el encubrimiento. O sea, pero eso demuestra que eran parte, de alguna manera, en cómplices. No te digo todos, porque ahí está claro que a quienes favorecía, a los que estaban opuestos a los planes de paz de Rabin, que después lo asesinaron además, porque Isaac Rabin quería llegar a un acuerdo con el presidente de Siria, Hafez el-Assad, de tal manera de devolverle la meseta del Golán a cambio de un acuerdo de paz firmado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, con la garantía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que Siria, desde las alturas del Golán, no iba a atacar a Israel. Y el tema no es un tema menor, porque ustedes fíjense el odio que había levantado en la contrainteligencia israelí, el Shin Bet, que se ocupaban de los territorios ocupados, el hecho de que Rabin hubiera acordado antes con Arafat, con lo cual el Shin Bet había sido reemplazado en Cisjordania y en Gaza por la policía palestina entrenada por la CIA, la policía de Arafat. Y ahora Rabin le quería devolver la meseta del Golán a Siria. Imagínense el lío que hay que Trump, de acuerdo con la derecha israelí, dijo que nunca la van a devolver, que se la anexionaron. Ahora Israel está haciendo lo mismo con los territorios de Cisjordania, con lo cual muere el sueño de un acuerdo de paz entre dos estados soberanos, porque no va a haber dos estados soberanos, porque la supuesta Palestina es un queso gruyère totalmente horadado por colonias, por colonos, eh, muchos fanáticos además, que vienen de Brooklyn y de esos lugares, judíos, y no tienen agua, y ahora ya le dijeron que no, que se olviden de ser un Estado soberano. O sea que nada, Israel ha pasado a ser en el futuro un Estado binacional, como una apartheid, o sea, donde hay una casta dominante, como eran los Boers en Sudáfrica, y una mayoría que son los negros de Palestina, que son los originarios, ¿no? bueno, muy impresionante, cuesta imaginarse el cambio profundo que hay desde aquellos tiempos de acuerdos de paz entre Rabin y Arafat, y vos decías, entre Rabin y Siria también, a la vista del contexto actual, ¿no? Que es una derecha que surgió en Israel en aquellos años y que ha producido un cambio fenomenal.
El asesinato de Rabin se produce en 1995, es decir, un año después del atentado a la AMIA. ¿Vos relacionás ambos hechos? Bueno, lo relaciono en el sentido que pienso que los atentados, los dos atentados contaron con el apoyo de la ultraderecha israelí, de gente de los servicios de Israel, de la ultraderecha, que era totalmente contraria a los acuerdos de paz con Siria. Y creo que el tiempo además ha demostrado esto. A ver si nos entendemos. Yo fui contratado por la AMIA al principio, a través de Pedro Brigger, que no era sionista, no es, no es sionista. El presidente Alberto Krúnikov de la AMIA no era de ninguna manera ningún extremista, era de Abodá, que es el partido laborista, la filial argentina del Partido Laborista Israelí, que estaban a favor de los acuerdos de paz. O sea, todo eso quedó en la nada. O sea, la AMIA hoy tiene una dirigencia ultra, o sea, seguidora incondicional de la derecha israelí. No hay ninguna diferencia. La DAIA es un vocero de la política de Israel. No son representantes de los judíos argentinos, como dicen. Son representantes de una pequeña porción de los judíos argentinos. Y, y esto en los años 94 no era así. Bueno, lo voy a ilustrar con otra cosa que ustedes me van a entender mejor. No hubo camionetas, bomba, ni en uno ni en otro de los atentados. Sin embargo, todas las instituciones judías están protegidas por pilotes. Al principio fueron tachos de esos de petróleo, rellenos de cemento, y ahora son pilotes. Uno va a cualquier institución judía, por lo menos en Buenos Aires, no sé en Mendoza, y También. uno se da cuenta que es una institución judía porque hay pilotes que lo protegen. ¿De qué lo protegen? De una amenaza que se supone externa. O sea, esto también le permitió al sionismo duro evitar que los judíos siguieran mezclándose con los gentiles, como era tradicional en la Argentina, en la escuela pública, donde todos íbamos juntos y éramos compañeros. Esto se acabó, porque vos agarran a los chicos de las instituciones judías, aún las más laicas, como la ORT, por ejemplo, donde van muchos chicos que no son judíos, pero ponen pilotes, como diciendo, todos los que son judíos o amigos de los judíos están en peligro, porque son atacados por eso, por ser judíos. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. El mal estaba adentro. O sea, la traición está adentro, no está afuera solamente. No es que vienen, no son los nazis. Hubo complicidad interna en los atentados. Bueno, pero esto no lo puedes decir, porque no es así. Por eso es que gente que tiene buena consideración, eh, como Diana Malamud en Memoria Activa, Laura Guimbar de APEMIA, en realidad no quieren resolver, no hacen nada para resolver a los atentados, porque no ponen siquiera en tela de juicio, públicamente al menos, la existencia de, de la Trafic Bomba o de la camioneta anterior, la Ford F100 en la embajada. No dicen nada de eso. Entonces, nunca se va a resolver el tema. Y, por ejemplo, mi amigo Sergio Burstein, al cual aprecio mucho, se ha retirado prácticamente de la vida pública, porque como no quiere dar ese paso, privadamente la pone en tela de juicio la existencia de la camioneta. Pero como no quiere salir solo a decir esto como si fuera un loco en medio del desierto, sabiendo lo que le espera, que es que todo el mundo te mira como si estuvieras loco, entonces se ha retraído a la vida familiar. Entonces, bueno, uno sosteniendo la verdad puede parecer un disfrazado sin carnaval, ¿no? Juan, muy gracioso. Algo que vos has ilustrado muy bien en tus investigaciones que se materializaron en varios libros, enseguida mencionémoslo, por favor. Yo me acuerdo ahora de la infamia, No, pero los importantes igual. son estos dos, son los dos últimos. Antes es muy lindo, pero que tocan lateralmente nada más los atentados, en narcos, banqueros y criminales. Pero los dos últimos son en rigor, deberían haber sido un solo libro. Lo que pasa es que hubiera tenido 800, 900 páginas y no lo hubiera comprado nadie, porque hubiera sido carísimo. Que son Caso Nisman, Secretos Inconfesables,
y La infamia. Esos dos libros pongo prácticamente todo lo que sé sobre los atentados. Bueno, allí entre lo que pones en esos libros está tu revisión acerca de qué antecedentes tiene Irán para imputarle un atentado como el de la AMIA y en cambio, qué antecedentes tienen los cárteles de la droga colombianos en relación a atentados similares. Y allí qué encontrás, qué antecedentes hay de Irán. No, de Irán lo único que hay antecedentes en los primeros tiempos de la revolución es que hicieron atentados personales contra funcionarios del régimen anterior, del Shah. O sea, ahí sí, hicieron ajuste de cuentas con iraníes. Este, pero hay que entender que no es que sean buenos ni mal, los chiíes son el 10% de la población musulmana. Y lo que quieren es ser los que tienen la verdad. Tienen términos muy gordos, muy groseros, porque los sunitas tienen muchas ramas, ¿no? Muchas ramas y distintas. Pero quiero decir, los chiíes lo que quieren es homogeneizar el mundo musulmán. Y como son minoría, al igual que pasa en Siria con los alawitas, que son parientes de los chiíes, los alawitas son también el 10% y gobiernan, no gobiernan, pero la mayoría de la familia Assad, por ejemplo, son alawitas, ¿no? Entonces, esto los obliga a tener una política de paz y zanahoria con los otros. Quiero decir, con los que los atacan, los, los Al Qaeda, los que los atacan, los quieren matar, los que los consideran infieles, porque hay las ramas más duras del Islam sunita, consideran que los chiitas son herejes y hay que matarlos. Bueno, a eso los combaten, pero a los demás musulmanes sunitas tratan de conquistarlos. Por eso apoyan, por ejemplo, a, a ¿cómo se llaman los que están en Palestina? Eh, el partido. El partido que gobierna Jamás, Gaza. jamás, Ahí está. jamás. Claro, ahí, bueno, por eso apoyan a Hamas, porque los quieren conquistar, quieren llegar a acuerdos con la mayoría sunita del mundo. Y entonces esto hace que no tenga sentido pensar que pueden dedicarse a hacer otras cosas contra otros musulmanes. Y en la Argentina realmente era ridículo pensar que Irán podía hacer un atentado de la Embajada de Israel en el año 92 y la del 94. Eh, eh, Irán era el mayor cliente de la Argentina en el 92. Había reemplazado a la disuelta Unión Soviética como mayor comprador de cereales argentinos. El plan nuclear iraní era de origen argentino, de la época de la dictadura, y había continuado a toda marcha durante el gobierno de Alfonsín. Irán y Argentina era el país con el cual Irán tenía mejores relaciones en toda Sudamérica. ¿Qué razón había para enemistarse con Argentina? Ninguna. Al contrario, lo que había era muchas razones para que Estados Unidos e Israel trataran de evitar la creciente influencia de Irán y sobre todo el creciente intercambio comercial entre Argentina e Irán. Esta es la verdad y es incontrovertible esta verdad, ¿no? O quiero decir, son hechos, no son interpretaciones. En cambio, para esa fecha, Pablo Escobar, por ejemplo, muere en 1993. Pero si uno rastrea, yo lo hacía recientemente en un escrito que publiqué, si uno rastrea algunos atentados del cártel de Medellín, está lleno de atentados precisamente con explosivos que no son demasiado distintos a lo que pasó en la calle Pasteur al 600 en 1994. ¿Vos das cuenta de esta situación Bueno, también? bueno, pero vos fíjate que si aun cuando el establishment y todo el mundo haya coincidido en encubrir, manteniendo fija esa pieza clave, la pieza
basal del encubrimiento, que es la existencia de vehículos bomba, no quisieron investigar eso. ¿Por qué? Porque era fácil de investigar. Me voy a referir al derribo del avioncito de alas chiricanas sobre Panamá, en Panamá, al día siguiente del atentado del AMIA. Ese atentado se hace porque el cartel creo que era el de Cali, porque ya Pablo Escobar estaba bastante averiado. Muere en el No, en 93. el 93, en el 93 es matado, lo matan a Bueno, Escobar. el cartel de Cali manda cocaína a Italia, a la mafia más tradicional, la antigua, la de la película, la de Corleone, la mafia siciliana. La mafia Sí. siciliana vendía esta La cocaína a Cosa lo Nostra. largo de... Sí, sí, vendía la cocaína a lo largo de una serie de heladerías que tenía en toda Italia. Bueno, luego, para pagarla, compraba oro, le hacía una manufactura berreta, o sea, medalla, pero como si fuera moneda, pero sin nada. O sea, la manufacturó un poquito ese de oro y se lo mandaba a este señor Schwartz, a empresas de Panamá, que la comercializaban, la transformaban en dinero contante y sonante. Panamá estaba ocupado por las tropas norteamericanas, recordémoslo. Ah, claro. Estaba ocupado, era un país ocupado por Estados Unidos desde el año 89. Bueno, y desde Panamá comercializaba el oro y lo mandaba ese dinero a los bancos norteamericanos, en los cuales los testaferros del cartel de Cali cobraban el dinero. Eso se interrumpió en algún momento, este Schwartz, bueno, no sé si él, pero los traficantes lo acusaban a él. Tan es así que este Schwartz había hecho una conferencia de prensa poco antes de que lo matara, diciendo que un sobrino suyo lo habían secuestrado y que que había pagado un rescate por él de 20 millones de dólares. Parece que no le sirvió de mucho, pero fue un intento, creo yo, de que no lo matara. No le sirvió. Entonces, estaba claro que esto que era por narcotráfico el tema. Y después hubo investigadores, no norteamericanos y de otro lado, que relacionaron ambos atentados en forma inmediata, diciendo que eran el mismo atentado en realidad, que eran parte de una misma jugada. Y bueno, Galeano se negaba sistemáticamente siquiera a considerarlo. Pero no es lógico que se negara porque estaba reunido todos los días con Berasca. Y Berasca era presidente de la banca cooperativa de Panamá, de una federación de pequeños grupos. La colectividad judía de Panamá es pequeña, pero muy, muy, muy rica. Y precisamente porque se dedica o sea, tiene gente que se dedica a estas labores del lavado de dinero. Ya era una guardia Juan, fiscal. claro. Sí. Juan, impresionante como siempre, muy esclarecedor, muy útil para seguir buscando la verdad, que no nos queda más que seguir persiguiendo y buscando la verdad y que se haga justicia. Va a Muchísimas ser gracias por difícil, esta porque comunicación. aún el presidente que yo más quise, lejos, que es Néstor Kirchner, aún él también encubrió. Ahora, hay que entender por qué lo hizo Néstor Kirchner, que es distinto a todo el resto. Néstor Kirchner, lo que pasa es que su prioridad número uno, mirá vos hablar ahora, su objetivo que lo desvelaba era acabar con el cepo total de la deuda, ese tormento que nos tiene atado. Mirá qué actualidad que tiene esto, ¿no? Y eso juzgaba, y tenía razón, que era imposible de lograr si tenía en contra a la poderosa colectividad judía de Nueva York. Si vos querés acordar con el mundo de las finanzas en Estados Unidos, no te pueden pelear con el señor Brofman, por ejemplo, el de Seagram, el de los whiskies, que fue presidente del Consejo Judío Mundial. Ni te puedes pelear con el mundo de las finanzas, es obvio. Entonces, Kirchner a pesar de algunas cosas que le decía Cristina, por ejemplo, Cristina no lo quería a Stiuso,
Kirchner no quería que no hubiera olas, ruido en eso. Entonces dejó que actuaran Stiuso y Nisman, que trabajaban para los servicios extranjeros, para el Mossad y para la CIA, no trabajaban para la Argentina. Esto está clarísimo, que trabajaban para ellos. No me voy a poner ahora a hablar del caso Nisman y de Stiuso, pero el que le interese este, lo puede seguir con facilidad, que trabajaban para Israel y para Estados Unidos, y no para la Argentina. Bueno, entonces lo dejó, pero es el único que tiene disculpa, Kirchner, el único que tuvo una razón valedera. Más allá de si se equivocó o no, yo creo que sí que se equivocó. De hecho, Cristina también se equivoca en el sentido de que valora mal la relación de fuerzas. Cuando ella firma el memorándum, yo soñé ese mismo día, ella salía con Lady Godiva arriba de un caballo con una lanza en ristre y embestía todo galope contra una panal de avispas africanas, ¿viste? Entonces rompía el panal y salía corriendo con el caballo, pero todas las avispas esas enormes salían detrás de ella, porque cuando ella firma el memorándum se pone en contra a los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos y a los fondos buitres, acreedores, que esto es muy importante, lo de los fondos buitres, porque los fondos buitres financiaron toda la cosa contra Cristina. O sea, a lo gran, Cristina se arrepintió de haber firmado el memorándum, pero no se arrepintió por razones ideológicas, se arrepintió por su falta su mal cálculo con respecto a las fuerzas que enfrentaba. Pensó que le iban a tirar un balde de agua y no que iba a aparecer un tsunami. La charla da para seguir por día, Juan. Brillante, como siempre, muy agradecidos por esta comunicación y ojalá que se repita. Felicitaciones, Juan. Gracias a ustedes. No.